Somos Iglesia Vida Cruzada Cristiana. En esta oportunidad queremos mostrarte cómo Dios sigue transformando vidas. Muy buenas noches, nuevamente con ustedes compartiendo vida. Es para mí un gozo muy grande poder llegar hasta ustedes, hasta sus hogares y poder compartir un testimonio de vida, cómo es que en el transcurso de la vida Dios tiene un propósito con cada uno y podemos encontrarnos que Dios estaba haciendo cosas para que cada uno de nosotros de una forma u otra pudiésemos acercarnos a Dios. Y esta noche quiero contarles que tenemos a una pareja con un testimonio maravilloso que yo sé que va a impactar sus vidas. Cada uno de nosotros tenemos una forma de cómo llegamos a Dios, de cómo conocemos a Dios, pero también quiero que ellos en esta noche nos cuenten de sus anécdotas, sus vidas. Muchas veces creemos que todo es color de rosa, ¿no? Y la vida está llena de momentos difíciles. Y yo quiero en esta noche presentarles a Ricardo y Amelia. Muy buenas noches, bienvenidos a este programa Compartiendo Vida, Transformando Vida. Entonces, bienvenidos. Buenas noches, pastor. Un gusto. Quiero que se presenten ustedes, nos cuenten de ustedes. Bueno, mi nombre es Ricardo Romero, mi esposa Amelia. Ok, entonces quisiera preguntarles, bueno, sé que ustedes trabajan, tienen su propia empresa, tienen toda una familia, todo esto, pero cuéntenos cómo ha sido todo esto para llegar hasta acá. ¿A qué edad se conocieron o a qué edad se casaron? ¿Cómo comenzó la historia de ustedes como pareja? Bueno, la historia fue una historia como bonita porque pues yo, mi trabajo es vender carne, vendedor de carne, vendía carne en la plaza, sigo vendiendo ahí todavía y pues un día se me acercó. En la Plaza Guarín. En la Plaza Guarín se le acercó esta bella dama a comprarme y entonces yo pues, claro, a mí el primer día que la vi como que me impactó, como le que llamó la algo, atención. sí, entonces, claro, yo era muy amable con ella y todo y pues... ¿Y le regaló la carne? No, yo... Me vendió la más dura, pastor. Yo le cobré Nunca más porque lo volví a pues... comprar. ¿Le cobró? Sí, yo le cobré. Ajá. No, porque apenas nos estábamos conociendo, pues ella, desde el momento que yo la vi, o sea, es algo que como que uno siente que... Yo sentí como algo, sí, como que esta es la... ¿Qué sintió? ¿Le impactó? Sí, claro, entonces yo llegaba, ella llegaba ahí, yo atendía a todos y ella ahí, yo era por tenerla ahí, que ella esperara ahí, ¿cierto? Y bueno, ya lo último... Pero usted bueno, no le decía nada a ella. No, nada, ella ahí esperando a que usted la atendiera. Que yo la atendiera y yo atendía, pues claro, a mí me llegaba mucha gente ahí a comprarme, pero entonces yo la tenía ahí hasta que de pronto, pues claro, ella tenía que irse, entonces ya pues la atendía, ¿no? Ella me compraba media librita de carne. O sea, ella también venía con una intención. Sí, ella venía con su intención. O sea, a ella le gustaba al muchacho. Cuéntenos usted. Yo el día de ese, la primera vez que fui a la plaza, me acuerdo que yo dije, al que yo vea más simpático lo voy a comprar. Y caí. Pastor, caí. ¿Cómo me parece? Y usted enseguida lo saludó. No. Yo recuerdo es que yo le compré y la carne me salió dura. Entonces yo no lo volví a comprar. Pero yo pasaba y no lo miraba. Porque la carne le salió dura. Daba la vuelta y del otro pasillo yo me paraba a mirarlo. Al otro lado, ella se hacía al otro lado. O sea, pero usted, él la tenía flechada. Sí. Y usted lo tenía flechado a él. O sea, era algo como una atracción entre los dos. Sí, hubo ahí como ese que se dice. Bueno, pero cuéntenos, ¿y cómo entonces fue para concretar eso? Esto está bueno.
para concretar es que nada que se decidía. Él. Nada, o sea, no pasaba. O sea, usted venía a comprar carne, venía a comprar carne. No recuerdo cómo fue, como en la plaza trabaja la familia. Recuerdo que ellos me decían que él era maravilloso, que él era no sé qué más, no sé qué menos. Pero él no me hablaba. Entonces usted averiguaba de él. Claro, no, ellos me decían a mí sin preguntar. Ella iba y preguntaba por allá. No, yo no preguntaba, ellos se ponían y me decían. Entonces, un día llegué y yo, no me acuerdo cómo se dieron las cosas, pero yo le dije, bueno, yo trabajo en tal parte, salgo a las 6, lo espero en tal parte a esa hora. Ella le tuvo que decir a usted, lo espero allá, así. Allá llegó y lo espero a tal hora. Oiga, tremendo, esta es historia, esto es interesante. Y entonces, ¿a usted le gustó eso? Que ella fuera así, bueno, lo espero allá. Pues sí, yo, bueno, listo, pues que yo así como... Y en la primera salida, pastor, me acuerdo que me dijo, ¿cuántos años tiene usted? Yo tenía 16, yo tengo 18. ¿Y usted cuántos tiene? Él tenía 25. Dijo, yo tengo 23. O sea, los dos cambiaron edades. Sí, la edad. Tremendo, bueno. Y entonces esto comienza, la historia de ustedes, forman un hogar, se casan, van a formar un hogar. Y tienen 2 hijos maravillosos. Cuéntenos cómo fue eso. Pues sí, no, eso fue como el cuento. Nosotros el noviazgo fue algo así, no fue tanto tiempo ahí como el cuento. Eso fue rapidito. Casi 2 años. Y duraron 2 años. Casi 2 años. 2 años duramos, sí. Y bueno, y ahí ya vinieron los hijos, nos organizamos y buscamos un apartamentico, nos fuimos a ir los dos, vinieron los hijos y nosotros empezamos organizamos nuestro hogar independiente de la familia, nosotros éramos los dos solitos y ya cuando vinieron los niños, pues nosotros mismos los cuidábamos y yo trabajaba ya quedaba en casa, ¿no? Bueno, en la vida siempre hay momentos muy alegres que uno disfruta con sus hijos, con su familia, y esos momentos son lo que lo motiva a uno también a trabajar, a esforzarse, y que aunque vengan dificultades, porque siempre hay dificultades, digamos que el amor por la familia, el amor por los hijos, por la esposa, bueno, por los cónyuges, eso nos lleva a esforzarnos y que cualquier problema sea pequeño con relación a lo que sentimos por nuestra familia. Podemos todos los días luchar. Cuéntenos todo este tiempo, cómo ha sido su vida. Me decían ustedes, tuvieron la experiencia de tener sus negocios. Aún me contaban detrás de cámara que ustedes tuvieron también otro negocio, tuvieron un restaurante. Pero bueno, en toda su vida han estado muy juntos, han estado trabajando los dos, hombro a hombro. Y bueno, pero yo quiero que ustedes nos cuenten de sus anécdotas, de sus historias. ¿Cómo ha sido su vida? ¿Cómo fue para llegar a Dios? Pues en esa etapa de la vida nosotros teníamos el restaurante y yo personalmente estaba como en una búsqueda de Dios. Entonces yo tomaba unas clases que para orar, nosotros éramos católicos, pero uno sentía ese vacío y había la necesidad como de buscar más de Dios, pero lo curioso, pastor, es que uno miraba la vida de uno y para uno la vida de uno estaba bien, ¿sí? Cuando se dan las cosas de llegar a conocer de Dios, pues cuéntese, mi amor, ¿cómo fue? Pues fue algo que, pues, yo nunca me había puesto como a pensar, ¿no? Y vale, pero nosotros llevábamos viviendo en la casa pues toda la vida, los muchachos crecieron ahí, ya uno tenía 17, el otro 19, y se nos dio un negocio, compró un restaurante y nos fuimos, pero nosotros ese día que salimos de la casa íbamos como con un miedo que pues uno nunca... Bueno, llegamos allá, empezamos a trabajar y pues mi hijo Brandon, que ya pues tenía 17 años, estaba de vacaciones y el hombre era eso era muy mal geniado y bueno, entonces de pronto
por ahí más abajito donde nosotros teníamos el restaurante, había una empresa ahí de que empastaban libros y nos dijeron que no, que mandar el muchacho allá, que allá algo ganaba y bueno, listo, vaya. Y allá pues llegó y no sé quién le predicó, quién le dijo y lo empezó a traer a la iglesia a los sábados. Entonces él, no, que nos decía que los sábados que no lo ocupáramos porque él no nos decía, entonces bueno, hasta que después nos dijo, no, es que yo estoy yendo a una iglesia. Y bueno, y él venía los sábados a jóvenes. ¿Pero usted estaba viendo algún cambio en su vida? Claro, el muchacho empezó a cambiar. Le gustaba mucho estar en la iglesia. Él le gustaba estar mucho aquí en la iglesia y bueno, y nosotros, hasta que un día le dijeron de un encuentro y se lo llevaron al encuentro. Y eso cuando ese muchacho llegó al encuentro, no, eso era una felicidad, ese hombre cambió, fue transformado, pero tremendo. Él ya no era esa persona como amargada, porque él era así como muy amargado y toda esa cuestión, pero eso fue un cambio increíble. Eso fue algo que de una vez ese muchacho empezó a ayudarnos en el restaurante, entonces empezó a ahorrar plática y cuando ya tuvo para pagar el encuentro le dijo a la mamá, bueno mamá, usted se va de vacaciones 3 días, yo me quedo aquí al frente del restaurante. Él nunca le gustaba ayudar. Él no le gustaba nada y por eso nosotros chocábamos con él porque no, eso él a no hacer nada y nosotros, venga, ayuda aquí, nada. Y entonces él se empezó de la lonchera, él empezó a ahorrar hasta que tuvo los 90,000 pesos, ¿eso valía? Bueno, 90, como que siempre valió toda la vida 90. Y cuando le dijo, mamá, alista la maletica, eché esto y esto y esto, y dice, ay, ¿cómo así? ¿Para dónde? No, un paseo, que es que yo se lo pagué. Y sí, ¿y quién se va a hacer cargo? Y yo no, yo me encargo del restaurante. O sea que el cambio en la vida de Brandon fue un testimonio para ustedes. Claro. Es que, pastor, Dios me puso un anzuelo cuando Brandon fue al encuentro. Sí. Porque como uno debía ir a esperarlo, nosotros, yo era muy religiosa, entonces yo recuerdo que mi hijo siempre, mami, es que yo quiero que vaya a la iglesia donde yo voy y tal. Y yo le decía, papito, usted contento en su iglesia y yo en la mía. Yo, ¿para qué voy yo a la suya si yo en la mía estoy bien? No, pues vaya usted a la suya y yo voy a la mía. Pero yo recuerdo que mi hijo cuando llegó del encuentro, él llegó con ese rostro iluminado, con esa sonrisa que yo nunca la había visto. Uy, que a mí fue algo que me impactó. Y yo recuerdo, cuando él iba entrando, que yo lo vi así, yo recuerdo que yo hice una oración y yo le dije a Dios, Dios, si para yo ver a mi hijo así, tengo que venir a esta iglesia, yo vengo. O sea que así yo dije. Usted le dijo eso a Dios. Yo le dije a Dios. Pero, o sea, que usted había visto algo evidente. Era que mi hijo se veía con una alegría. Eso fue un cambio. Y ese día que nosotros lo vinimos a recibir, o sea, no solo eso, yo miraba la iglesia y a mí me gustaba que, por ejemplo, las mujeres se arreglaban, ¿sí? Me gustaba la música, ¿sí? Y yo decía, mira, chévere, ¿no? Chévere. Este lugar es chévere. Chévere, me gusta. Bueno, pero esto, o sea, la historia de Brandon, creo que es una historia muy bonita, donde un hijo, ¿quién más lo va a conocer sino ustedes? Saben cómo los problemas en que está, las dificultades que tiene, el mal temperamento, la falta de colaboración, bueno, muchas cosas, y pienso que eso trae entonces un choque, un conflicto entre ustedes como familia. Claro. Y cuando la mamá ve ese cambio, cuando usted como papá también ve ese cambio, dice, algo sucedió aquí. ¿Qué le pudiese usted decir, o ustedes? Porque creo que muchos padres tendrán esos problemas, tendrán esas dificultades que ustedes tienen, ¿sí? Y entonces, ¿qué le pudiese decir ustedes por la experiencia que ustedes han pasado a esos padres que en un momento llegan y dicen, pero es que yo no sé qué hacer con mi hijo, que no quiere obedecer, que no quiere colaborar, que no quiere estudiar, no sabe qué estudiar? ¿Qué le diría a usted, Amelia? Pues, pastor, yo en mi experiencia pienso que, Dios mío, lástima uno no haber conocido antes. Porque uno quiere hacer las cosas como papá bien, pero es que cuando Dios está ahí ayudándole a uno, las cosas salen mejor.
Pero bueno, ustedes en el tiempo en que llegan todo cambia. Hablemos de ese cambio. ¿Qué le diría a usted a las personas que hoy tienen esos problemas, que tienen esas dificultades? ¿Qué le diría a usted? Pues yo les diría que al llegar yo a conocer de Dios, mi vida cambió porque mi vida se llenó primero de una paz real, ¿sí? Porque mientras tanto usted podía hacer una oración. Ya hablando de usted, no de Brandon. Sí, no, de mí. Uno podía hacer una oración en el momentico usted se sentía bien. Pero realmente cuando yo conocí de Dios, mi vida empezó a experimentar una paz, una confianza. Ya empecé a ver a ese Dios que yo veía allá lejos como juez, como castigador. Lo empecé a ver como mi papá, como mi amigo. Empecé a confiar en Él. Empecé a entender que Él tenía para mí planes, que yo podía dejar en manos de Él mi vida porque lo que Él quería para mi vida era mejor de lo que yo sola podía buscar. Y sobre todo, que Él tenía el control de mi casa. Y teniéndole el control de mi casa y entrándole en mi matrimonio, todo iba a marchar mejor. Porque nosotros nos cambió la vida todo, pastor. O sea, no solamente el carácter de mi hijo, sino nosotros como esposos. O sea, en nosotros empezamos, o sea, uno de pronto andaba siempre junto, pero era como por inercia, ¿sí? Pero Dios volvió como a despertar ese amor en nosotros. Al día de hoy nosotros ese año cumplimos 30 años de casados, ya los cumplimos. Y han sido 30 años que, o sea, nosotros no nos aburrimos juntos. Bueno, pero antes de eso, como dice usted, la relación se tornaba como desesperante. Bueno, ya, como dice usted, camina uno por inercia, pero no es porque haya amor, cariño, ternura, detalles y todo esto. Pero bueno, cuando Dios permite que Brandon llegue a la iglesia, su vida es tocada, ustedes ven que algo pasó en él. Entonces usted dice, si algo pasó en la vida de él, eso algo tiene que pasar en nosotros. Y evidente, pues por supuesto, Dios cambió sus vidas, Dios hizo cosas en sus vidas. ¿En quién empezó el cambio primero? ¿En usted o en Ricardo? ¿Cómo fue eso? Es que yo creo, Dios trabajó tan bonito con nosotros, pastor, porque fue algo que nosotros, mire, pastor, antes éramos, si el uno iba a misa, los otros iban atrás, o sea, todo lo hacíamos, y así fue, nosotros llegamos a los pies de Cristo y todos llegamos ahí el uno detrás del otro. Entonces Dios empezó a transformar como toda la familia. ¿Sí me entiende, pastor? Sí. O sea, Dios empezó a trabajar en todos a la vez, pero a la vez también en cada uno por aparte, ¿sí? En cada uno por aparte. Empezamos nosotros como a vernos en familia como distintos. Bueno, ¿sí? y las personas que trabajan con ustedes, que son sus compañeros de trabajo, las personas que se relacionan diariamente con ustedes, empezaron a ver algún cambio, porque pienso de que de pronto anteriormente participaban en cosas que ya después, cuéntenos cómo empieza eso y la gente empieza a decir, algo ha pasado en ustedes, porque yo creo que cuando un cristiano o una persona conoce a Dios, el cambio debe ser evidente y empiezan cosas en sus vidas. Cuéntenos algo de esto, ¿qué dijeron en el lugar? Eso para nosotros fue un cambio impresionante. Perdimos todas nuestras amistades. Como lo fue con Brandon, porque el cambio fue impresionante con Brandon, porque Brandon cambió del cielo a la tierra. Ese muchacho allá llegó renovado, transformado, otra persona, una persona más servidora, más colaboradora, una persona que ya, o sea, se le podía hablar y ya su temperamento cambió y eso fue impresionante. Y cuando nosotros empezamos, ya conocimos del Señor y ya pues hubo también un cambio en nosotros impresionante, porque en realidad Dios Dios nos dio un trato muy especial, porque nosotros fuimos de una y nosotros empezamos a dejar muchas cosas que hacíamos que pues no le agradaban a Dios, y nosotros tomábamos y nosotros
andábamos con gente. Nosotros todos los días tomábamos. Y nosotros, pues cerveza, claro, la gente. Porque estamos en una plaza. La gente empezó a ver ese cambio en nosotros y empezaron a chocar y empezaron a burlarse, empezaron a decirnos cosas y eso fue, y todos los amigos y todos los clientes que se nos fueron todos. Y empezamos a vernos en nuestro negocio, claro, la mayoría de clientes era gente que le gustaba la cerveza, que le gustaban las reuniones, invitaciones allí y allá, y nosotros nada de cerveza porque nosotros cortamos que el trago, que el cigarrillo, pues yo fumaba, pero no así que se fueron fumadores empedernidos, no, sino me gustaba fumar cigarrillo, el trago, pero de una vez, eso fue radical. Incluso la familia. Y eso con la familia que... a Ricardo le decían el pastor. Eso me tomaban el pelo, y sí, claro, porque uno llegaba era a predicarles del Señor, a que conocieran, mire, vea, que es que nosotros, esto y esto, y nosotros era esa motivación, porque nosotros queríamos que la gente conociera, que la gente recibiera lo que nosotros sabíamos, el cambio que había operado Dios en nosotros, y no, eso es... Tenemos una anécdota, pastor, mire, todos los 31 de diciembre en nuestra casa, usted podía encontrar 100 personas, porque todo el mundo, un familiar ponía la lechona y todos conocidos y desconocidos llegaban ahí. El 1 de enero en la casa de nosotros amanecía el uno aquí, el otro allá, borrachos, tirados y de todo, porque ahí era la fiesta de fin de año. Cuando nosotros ya conocimos de Cristo, les dijimos, este año no hay fiesta aquí en la casa, no más eso. Y se pusieron bravos nuestros familiares y recuerdo que ese año llegamos nosotros de la iglesia y como no los dejamos adentro de la casa de nosotros afuera tiene mucho espacio, alquilaron carpas y las pusieron afuera, hicieron la fiesta afuera. Que cómo así que no íbamos a permitir, y la hicieron afuera, y al año siguiente ya no hicieron fiesta. Bueno, Amelia, el próximo año no se hizo la fiesta, todo cambia, pero hay algo, cuando uno viene a Dios, Dios también lo prepara a uno, porque la vida cristiana no todo es color de rosa. Dios nos prepara y nos forma, porque la Biblia dice que en Él somos más que vencedores. O sea que pueden haber problemas, dificultades, necesidades, porque tampoco podemos decir que la persona llega a la vida cristiana y todo es color de rosa, ¿no? Yo creo que hay muchos problemas, muchas dificultades, pero lo bueno es eso, que siempre vamos a tener la victoria en Dios. Cuéntenos cómo sería esto, qué experiencia han tenido en la vida cristiana. ¿Ustedes creen que si vale la pena ser cristiano, si vale la pena conocer a Dios? Yo quiero que le contemos ese testimonio a las personas que nos escuchan y que pueden estar diciendo también, hombre, nosotros tenemos un hogar así, tenemos problemas, dificultades, esto. Y cuéntenle a esos hogares, a esas familias, cómo ha sido su vida ahora como cristianos. Nosotros llegó un momento en que todo como que donde estábamos parados se nos sacudió. El negocio decayó. Después de nosotros tener un nombre, un crédito, una credibilidad, las puertas empezaron a cerrarse. Fue todo. Pero no por ser cristiano. No, o sea, el negocio en el que nosotros nos movemos. Venezuela cerró negocios con Colombia, eso afectó el ganado, ya no podíamos comprar nosotros ganado al kilo, eso era una entrada que teníamos. Y empezaron así a cerrarse en puertas, al punto que nosotros quedamos, o sea, ilíquidos. Ajá. Nosotros llegó un momento en el negocio en el que reuníamos para pagar el ganado que comprábamos, pero muchas veces no nos quedaba a nosotros para hacer mercado. Ganancia, o sea. No nos quedaba para hacer mercado. Entonces la familia empezó que sí, que claro, por ser cristianos, que nos poníamos a llevar los diezmos al pastor, que por eso era que estábamos así, que bueno, eso fue una situación, pero dura, la que nosotros vivimos. ¿Pero pudieron superar eso? Nada. Vea, pastor, Dios hizo milagros, nosotros vimos milagros, y Dios trató con nuestro orgullo, porque uno siempre estaba enseñado a que uno era el que daba, ¿sí? Y eso es bonito, pero cuando usted tiene que dejar que le den, porque usted lo necesita. Pero es un trato de Dios, claro, como una formación. Entonces, imaginen, nosotros, me acuerdo que un día
salíamos de la casa de mami, vivía con nosotros, y me dijo, mija, no hay nada de mercado. Y yo ni siquiera lo pensé, yo le dije, mamita, tranquila que hoy esa nevera está llena. Y nosotros llegábamos y pagábamos y no quedaba plata para hacer mercado, o sea, era que no quedaba plata. Y recuerdo que en ese momento, ese día, esa tarde, quienes en ese momento eran nuestros pastores, llegaron a nuestra casa con un mercado, que eso quedó llena la nevera. Y después de eso, 2 personas más recuerdo que nos dieron mercado y nunca nuestra familia supo eso, nunca supieron eso. Y nunca más volvimos a hacernos falta más nada, ¿no? O sea, no sé, las cosas aparecían a pesar de las dificultades que teníamos, porque tuvimos momentos muy difíciles, muy duros, pero... Los bancos con amenaza de embargarnos, todo, o sea, todo. Pero era... Dios nos respaldaba grandemente, o sea, nosotros empezamos a orar, orábamos mucho, ayunábamos, a orar. En el negocio a veces nadie nos quería vender ganado, porque creían que no les íbamos a pagar. Yo me acuerdo que un día Ricardo me contó un testimonio de cómo el recibo, que era como casi de 500,000 pesos, le llegó cancelado. Así, ese también, o sea, no, es que nosotros a veces en este tiempo nos ponemos a pensar, sí, digo, Dios mío, Señor, hay mucha gente que se queja, pero yo, bueno, nosotros, o sea, hay abundancia, comemos bien, estamos bien en la casa donde tuvimos un tiempo tan duro, y Dios mío, pero es que es increíble que ahorita el ganado lo pagamos de contado, donde antes no teníamos. Antes no teníamos con qué y no sé, ¿Y se acuerdan de una vez teníamos que ir a la cumbre? Sí, una vez que el pastor un jueves que dijo, no vamos a hacer este culto de los jueves de oración y sí, dio una palabra y al otro día dijo a Emiliano, eso váyase a comprar ganado, pero ¿con qué sirva? Hay plata. Y usted como que me dio un poquito de plata, yo no sé, en todo caso dije, no, pues yo me voy a ir, porque como para decirle que no, era que yo es que tengo miedo de ir a comprar, pero que era complicado, porque es que allá tocaba con la plata, y nosotros teníamos el crédito, nadie, o sea, no teníamos credibilidad, o sea, la gente, un señor nos hizo allá un daño grave, y eso nos dañó todo, y yo me fui, y bueno, la palabra de Dios dice que nosotros compramos sin dinero. ¿Se valió la pena venir ese jueves a la reunión? Sí, claro, yo estuve en esa reunión y dije, esa palabra es para mí, yo tomé, es que no me acuerdo bien, pero que, o sea, que fuera y yo me fui, llegué allá, bueno, señor, yo necesito un hoyito. Ah, sí, señor, y yo, pero, digo, no, yo lo alquilo, ¿cuánto? Ah, no, tanto, y se lo negocié, y valía como 2 millones y pico, bueno, y ahora yo cago, y bueno, llegué yo a la oficina, señorita, este novillo, ¿cuánto vale tanto? Y yo, bueno, tome, le voy a dar esto y mañana le mando el resto. Sí. Ah, listo, sí señor, claro, con gusto y tal, y plum. Y compró digamos, el novillo lo compró de contado, digamos así. Sí, pago por adelantado. Pago por adelantado, porque... Pago de una vez. De una vez, y aunque quedé viendo allá, pero imagínense, yo me fui así. Pero yo me fui con la seguridad y pues Dios nos respaldó en que, pues imagínense, o sea, no, yo le creo la palabra que el pastor dio el jueves, porque entonces, y yo me fui y de ahí para acá empecé y el hombre me vendían allá ganado, sí señor, ¿qué necesita? No, le vendo 2 o le vendo 3, no, yo poquito porque sí, pero claro. Empezó y empezamos así, pastor, pero era increíble donde... momentos que nosotros nos ponemos a hablar y a recordar esos tiempos tan duros, tan difíciles, donde los bancos están cerrados. Ahorita tenemos créditos en banco donde nos llaman, ¿qué necesitan? ¿Qué se les ofrece? Vengan, que le damos el tanto de descuento. Eso nos dan descuentos impresionantes. Y ahorita, antes que nos costaba porque no teníamos plata, y ahora nosotros nos echan lo pagamos de contado de una vez. O sea, pasaron por un momento muy difícil duro. necesidad, que aún tuvieron que recibir mercado, sí, después de dieron, que ustedes lo quedaban. Y luego empieza entonces un cambio. Dios les probó. Pero yo digo, pastor, que lo importante de eso era que nosotros, a pesar de que
la dificultad tan dura, pues nosotros los diezmos no nos fallaban. O sea, siguieron siendo fieles. Nosotros nunca dijimos... Nunca dejamos de servir. Porque es que muchas veces uno como cristiano llega a una dificultad y uno empieza, y una vez, no, y como la gente empieza a darle bombo, no, pero usted que vaya, que mire, que es por eso que... Y no, nosotros antes como que más no salíamos de aquí porque nosotros éramos los jueves, los martes, los domingos, hasta los sábados, a veces veníamos a jóvenes y nosotros traíamos los diezmos, o sea, nosotros sacábamos siempre los diezmos. Mi esposa es una de que no, los diezmos sea como sea, pero es que yo le decía, uy, pero es que no, eso toca. Y verdad que eso es lo que Dios lo respalda a uno, pastor, porque verdad nosotros no podemos decir que aguantamos hambre o que nos ha hecho falta nada, porque... Bueno, yo quiero contarle a las personas que nos están viendo qué es los cultos de los jueves, qué es la reunión de los jueves. Ahorita mismo no estamos haciendo las reuniones porque pues no se hacen reuniones presenciales, pero por eso estamos haciendo esta reunión que le llamamos Transformando Vidas los jueves. Y no la hacemos en el templo, sino en casa a través de este programa. Pero ¿qué quiere decir? Que la persona tiene que buscar a Dios, tiene que honrar a Dios, tiene que alabar a Dios, tiene que bendecir a Dios y seguir fiel a Dios. Pero ¿de qué se trataba la reunión los jueves? Venimos a orar, venimos a escudriñar la Biblia, a leer la palabra de Dios, a estudiar la Biblia, pero ahora lo podemos hacer en casa. O sea, la persona ahora, por ejemplo, los domingos a las 10 de la mañana nos estamos reuniendo. ¿Cómo? Oramos, ahí hay una predicación, hay alabanza, pero yo quisiera invitar a todas las personas que nos están viendo que podamos sacar tiempos así para buscar a Dios. Porque lo que ustedes nos han hablado de todo eso, de todo ese tiempo que pasó, momentos donde se le cierran las puertas, momentos donde la economía se viene al piso, se va al piso totalmente. Pero Dios nunca los desamparó. La palabra, pastor, nosotros leíamos la palabra y Dios en la palabra nos daba promesas y nosotros nos agarrábamos de esas promesas. Y orábamos mucho, ayunábamos y serle fiel a Dios. La dificultad que tuviéramos, siempre nosotros llegábamos a la iglesia. Lo que le cuento de la cumbre, nosotros dábamos palabra en una familia allá y ese día recuerdo que teníamos 2,000 pesos y no teníamos gasolina. Y dijimos, con esto vamos y volvemos y llegamos mañana a trabajar hasta que volvamos a tener cómo echar gasolina. Y así fue. Nunca Dios nos dejó quedar en vergüenza. O sea, nosotros... Nunca los bancos nos amenazaban que ya los embargamos. Nunca llegó a pasar eso. Nunca hubo un día que nosotros no pudiéramos trabajar porque no hubiera carne, porque siempre algo pasaba, alguien llamaba a Ricardo. Recuerdo un día que nos fuimos, ¿se acuerda que no teníamos nada el otro día? Y nosotros nos fuimos, llegamos a la casa, yo me puse a lavar el baño, Ricardo a hacer aseo. Cuando lo llama un señor y le dice, Ricardo, es que me va sobrando una res, ¿será que usted me la recibe? Y Ricardo, bueno, sí. Tremendo los milagros de Dios. Otro día no teníamos carne y nos llamó una señora, ¡hala, Ricardo, es que tal y tal hecho una res y se puso a tomar! ¿Será que usted viene y la recibe? Sí. O sea, eran cosas... Pueden ustedes escuchar, ustedes están escuchando eso. Nunca nos faltó nada. Que son testimonios reales, testimonios de vida, de cómo ellos dicen, mañana, ¿qué vamos a vender? Como lo dice, ellos comercian en la plaza de mercado. Mañana no tenemos carne. Y llamarlo a alguien para decirle, mira, recíbame una res. Mira, fulano se puso a tomar y no va a abrir mañana, reciba. O sea, lo que Dios siempre va a estar ahí actuando, Dios va a estar moviéndose cuando nosotros confiamos en Él. Entonces, hay algo muy importante que yo quiero decirles a ustedes. Ellos como pareja siempre están buscando de Dios. Son una pareja que a mí me consta que ellos aman al Señor, oran los dos. Temprano en la madrugada yo los veo allí que están en el chat, ya están orando antes de irse a su trabajo. Y yo quiero decirles eso. Aferrarse a Dios, buscar a Dios es lo más maravilloso que le puede suceder a uno, lo que le puede pasar a uno. Ricardo y Amelia, yo quiero que le contemos a las personas que están allí qué importancia, qué tan bueno, qué ha pasado
al buscar a Dios, porque ustedes nos han dado testimonio de todo esto. ¿Qué le pudiese usted decir a esas esposas que de pronto están desesperadas diciendo, yo quiero que mi hogar cambie, yo quiero que mi esposo cambie, yo quiero cambiar? Pero ¿qué le diría usted? ¿Cuál sería el secreto que usted le diría a esa persona que nos está viendo? ¿Cómo puede Dios cambiar su vida? La Biblia respecto al matrimonio dice que Dios es ese tercer cordón, ¿no?, que hace más fuerte la relación. Yo creo que sin Dios un matrimonio no funciona. O sea, usted le diría, ¿busca a Dios? Busque a Dios, créale a Dios. Para mí, de la ganancia más grande que yo tengo de haber llegado al Evangelio es enamorarme de leer la Biblia y entenderla. Cuando uno tiene una relación con Dios, uno maneja un lenguaje propio con Él. Y cosas que de pronto para los demás no son significativas, para uno sí. Uno lee la palabra, Dios le habla a uno y uno se conecta con Él y le entiende. Y empieza uno a aprender a dejarse guiar por Él. Empieza uno a entender, no, Dios quiere esto, yo debo hacer aquello. Y uno no sabe cómo, pero uno empieza a entenderse con Dios. Uno desarrolla un lenguaje propio, como un papá con un hijo. Mire, yo he visto en este testimonio que ustedes tuvieron que dejar de confiar en sus capacidades, en sus contactos, en su plata, para que llegara la noche y decir, mañana no sabemos qué vamos a vender, no tenemos, y que Dios viniera y actuara sobrenaturalmente. Yo creo que don Ricardo hoy le puede decir a las personas que nos están viendo, a esos esposos que dicen, bueno, mi economía está en el suelo, no sé cómo pagar arriendo o cómo pagar mis obligaciones. Seguro que usted tiene autoridad hoy para decirle, Dios puede hacer milagros. Claro que sí, pastor, o sea, es increíble porque, verdad, o sea, yo los motivo a los que aún no creen o les cuesta, pero en realidad nosotros como pareja, cuando de pronto ella está decaída, yo la animaba, cuando yo estaba decaído, ella me animaba, vamos para adelante, Dios confiar está con en Dios. Nosotros, Dios abre puertas, mire, y eso era algo que, o sea, en mi mente estaba, ¿no? Y pasaban las cosas que uno quedaba sorprendido porque Dios de una forma u otra nos solucionaba las cosas, ¿sí? O sea, primero empezó, o sea, confiando en Dios, porque muchas veces quería uno hacer las cosas en las fuerzas de uno y no, aprendimos de que toca es confiar en Dios y esperar en Dios y verdad que eso ha sido bastante impresionante lo que nos ha sucedido y aquí estamos, o sea, firmes y verdad que en ningún momento hemos, o sea, como querer tirar la toalla porque se han permanecido a pesar de muchas y aún todavía hay pruebas, pero nosotros no, ahí porque pues lo que lo anima a uno, lo mantiene uno firme es hacer su devocional, orarle a Dios y ser íntegro y ser uno como transparente, dejar de uno de decir mentiras, hacer sus trampas, porque pues, hay mucha gente que pues sigue haciendo sus cositas ahí sí, por debajo y no, nosotros porque así pues Dios pues no va a operar en uno. ¿Cómo va Dios a escuchar a una persona que hoy aquí hizo una cosa y después no? Nosotros en eso sí hemos ido y hemos tratado de... O sea, hubo un cambio muy que no, ya las cosas que no son, no, afuera. Y verdad que eso... Bueno, al venir a Dios, todo cambió, hubo momentos difíciles, muchas dificultades, pero esto es grande cuando uno puede testificar y poder mostrar vidas como las de ustedes, testimonio como los de ustedes, donde han pasado por momentos difíciles, pero Dios ha estado allí. Dios se ha mostrado en sus vidas y a través de sus vidas. Yo quiero decirles que estos son los testimonios que nosotros como iglesia debemos mostrar y tenemos que mostrar, que personas naturales, comunes y corrientes, digamos, al conocer al Señor, empiezan cambios en sus vidas. Y yo creo que muchos hogares hoy están pasando por las que ellos han pasado. Hogares donde muchas veces no hay para pagar un arriendo, como ella decía, un recibo.
que de pronto la nevera está vacía, que de pronto no hay para pagar el estudio a los hijos, cosas así. Pero ellos seguían confiando en Dios, diciendo: Dios, tú eres nuestra esperanza. Amelia decía: yo he creído en las promesas de Dios. Entonces, esto es lo bonito, que traje una pareja que ellos puedan decir con sus vidas: Dios responde. Vale la pena confiar en Dios, vale la pena levantarse a orar, como dice Ricardo, a leer la Biblia, a buscar a Dios, porque hoy pueden testificar que Dios ha hecho algo grande en sus vidas, que hoy tienen un hogar estable, un hogar lleno de paz, que han pagado sus deudas, que Dios ha estado moviéndose allí, que, como decía él, en la noche no tenían, pero el otro día ahí estaba el testimonio. Yo les invito a ustedes, ahí donde nos están escuchando, que busquen a Dios, busquemos a Dios, que le rindan su vida a Dios, que pongan toda su confianza en Él, que aunque haya una vida llena de problemas, Dios es poderoso para transformar. Él transformó sus vidas, transformado nuestras vidas, y Él lo va a hacer contigo. Yo quiero hoy honrar el nombre de Dios a través de este hogar, de esta familia. Ellos tienen 2 hijos. Yacindy se casó, tiene un hogar muy bonito. Sí. Ahí está Brandon en la casa, pero igual todos están dentro de la promesa. Así que yo quiero orar por sus hogares, por su hogar y por los hogares de las personas que nos están viendo. Padre, yo te doy gracias por la vida de Ricardo y Amelia. Gracias por su trabajo, gracias por su hogar. No ha sido fácil, pero hoy pueden decir en victoria que tú les ayudaste, que tú los has levantado y los has sostenido. Así yo oro por cada hogar que nos está viendo. Hogares que están en problemas, en dificultades, te pido que hoy los levantes. Hogares, soberano Dios, donde hay dificultades económicas, tú puedes hacer milagro aún en esta misma noche. Señor, en esta misma semana tú puedes hacer milagro. Y Señor, declaro sobre esos hogares milagros, que tú, Señor, te mueves. Yo te invito que ahora allí ores a Dios. Vamos a orar y dile conmigo: Señor Jesús, que mi hogar esté bajo tu control. Yo te rindo mi vida, te rindo mi hogar, te rindo mi familia ante tus pies, para que tú, soberano Dios, venga y tomes el control de mi vida y de mi hogar. Señor, yo oro como pastor por esas personas, por esos hogares, y te pido que los bendigas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero agradecerles a ustedes por dejarnos conocer de su vida, por dejarnos entrar y conocer de su testimonio, que creo que es un testimonio que nos bendice y que va a bendecir a muchas familias. Amén, Ricardo, Amelia, gracias. Gracias, pastor, por este privilegio de tenerlos aquí, y Dios los bendiga. Amén, gracias, pastor. Un gusto. Dios sigue transformando vidas, transformando familias, y Él también lo quiere hacer con la tuya.